Buenas tardes, soy Consuelo y soy profesora actualmente de educación primaria, aunque durante muchos años he sido profesora de educación infantil. Estudié en la Escuela de Magisterio de Ciudad Real y mi titulación es profesora de especialista en matemáticas y ciencias. Vale, a continuación vamos con la ronda de preguntas. Bueno, me gustaría que me hablases un poquito de cómo fue tu experiencia en plan de cuando tú estudiaste esta carrera. Bueno, pues cuando yo comencé a estudiar la carrera, comencé con mucha ilusión, por supuesto. La especialidad que yo cursé era profesorado de EGB, concretamente por la especialidad de matemáticas y ciencias. Y a diferencia de otras especialidades, pues nosotros teníamos, además de las clases teóricas, pues por la tarde clases de laboratorio, puesto que la especialidad, como estoy diciendo, era de matemáticas y ciencias. Así que había que ir más horas que otros grupos a la universidad. La experiencia en algunas materias fue interesante y aportaba, como por ejemplo en biología, y en otras bastante menos interesante, y de hecho hasta el momento no lo he podido llevar a la práctica lo que allí aprendí, o lo que allí me transmitieron, evidentemente. ¿Crees que te aportó ese aprendizaje que a ti que te dieron para realmente luego afrontar la realidad? Bueno, la realidad es que cuando estás en la Escuela de Magisterio te hablan mucho de Piaget y de los niños Piaget que son perfectos, y luego la realidad es otra bien diferente. Luego te encuentras con los niños reales y todas esas experiencias tan bonitas, tan maravillosas que te cuentan los libros, pues luego difieren un poco de la realidad. Así que yo optaría por que el estudio de magisterio fuera más en contacto con la realidad, es decir, prácticas todos los cursos y prácticas reales, trabajando con niños reales, en escuelas reales. Claro, nosotros por ejemplo, el año pasado nos reivindicamos porque dijimos que por qué no deberíamos de tener prácticas todos los cursos. Sin embargo, nuestros profesores dijeron que lo habían intentado, pero que no se podía porque no había presupuesto, la gente no estaba de acuerdo, tal. Y entonces yo creo que, puesto que ahora hay demasiados niños por aula, Y que, si hay un alumno de prácticas, vale, está de práctica, pero si puedes ayudar, además, echar una mano, y además que a la vez él está aprendiendo, que ¿por qué crees que no se hace? Bueno, mi experiencia es la siguiente. Hemos tenido una alumna de prácticas de magisterio 2 años en la escuela donde yo trabajo, que justamente ha coincidido con sus 2 últimos años de carrera. En tercero estuvo muy poco tiempo, pero estuvo allí, en contacto con la realidad, y este año ha estado un poco más de tiempo, y la verdad que ella a lo que más valor le da a lo largo de todos sus estudios es precisamente al tiempo que ha estado allí, trabajando con los chicos, a pie de calle, es decir, en el propio lugar donde puedes conocer realmente cómo hay que tratar a los alumnos, cómo hay que dirigirlos, y etcétera. Y por lo del presupuesto no lo entiendo, porque vamos a ver, en las escuelas, en el momento que a los claustros se nos plantea la posibilidad de tener alumnos en prácticas, al menos en mi claustro, siempre estamos a favor. Y de hecho nos gusta poder aportar al sistema educativo y a la formación de los nuevos docentes. No entiendo lo de que no hay presupuesto, porque realmente al alumno que está en prácticas no se le paga, y al profesor que está evaluando al alumno en prácticas tampoco se le paga, así que no sé dónde están los gastos extraordinarios o las partidas extraordinarias que hay que destinar para que los alumnos hagan prácticas. No lo entiendo. Claro, por ejemplo, nosotros lo que pensamos también es que realmente la carrera, o sea, los estudios básicos que estamos teniendo no nos aportan nada. O sea, yo tengo la sensación como que no estoy aprendiendo lo que lo que quiero aprender. Entonces, nos gustaría que nuestros profesores nos enseñaran a enseñar. Eso es la didáctica. Y precisamente a lo mejor no se le dedican las horas necesarias a la didáctica. Didáctica es precisamente enseñar a enseñar. No es tanto o tan importante el que sepa muchos contenidos, sino que en lo poco o mucho que sepas saber transmitirlo, hacerlo fácil para los alumnos, para el alumno que está aprendiendo. No olvidemos que son niños y hay que explicárselo de una manera que les llegue. Y eso es lo más importante. Cuando un maestro es capaz de hacer fácil lo difícil, enseña a sus alumnos y el alumno aprende.
Y eso es fundamental. Y es a lo que se le tiene que dar más importancia en la escuela de magisterio, más que saberse un montón de teorías, un montón de conceptos, pero si luego no sabes transmitirlos, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve saber mucho si luego no sabes enseñarlo? Pues a lo mejor un poquito menos, pero saber enseñar lo poco que sabes. Y sobre todo, enseñar a los alumnos a acceder, es decir, dotar de recursos para que los alumnos sean capaces o precursores de su propio aprendizaje. Estrategias para que aprender, básicamente. Y, por ejemplo, ¿qué opinas de que haya cambios de leyes en tan poquito tiempo? Me parece terrible, me parecen maniobras políticas, que nada tienen que ver con la realidad educativa. Gracias a Dios los maestros tenemos, los profesores en general, los que nos dedicamos a la enseñanza, tenemos sentido común. Pero allí se nota que los partidos políticos no se ponen de acuerdo y que según el partido político que haya, pues sale, venga, vamos a crear una ley de educación sin consenso ninguno. Y sobre todo sin contar con los profesionales de la enseñanza. Y si luego los resultados van mal, la culpa es de los profesionales que no están bien preparados, cuando es incierto. La culpa es de esas leyes absurdas que hacen sin consenso y que van cambiando según el partido político que haya. Mientras que sea así, España no va a tener éxito como otros países en educación, porque una ley de educación tiene que ser consensuada y tiene que ser una ley en la que participemos los profesionales de la enseñanza, partiendo de la realidad que existe, no de ficciones. Y de esa manera, llegando a un pacto por la educación, conseguiremos mejores resultados y que nuestros alumnos estén cada vez mejor preparados y menos fracaso escolar y menos abandonos. ¿Cuántas leyes de educación has pasado mientras que tú has estado ejerciendo? Pues mira, primero te voy a contar, cuando empecé a estudiar en magisterio, pues trabajábamos con la Ley General del 70 y los programas renovados, en magisterio, estudiábamos eso. Luego, el último año de carrera ya se hablaba de la LOCSE, pero libro blanco de la LOCSE. Ya cuando empecé a trabajar, pues conocí la LOCSE, después la LOE. Es que ya hasta he olvidado el nombre de las leyes, ¿eh? Antes de la LOE, la LOCE, que tampoco se desarrolló, un montón de decretos, uno cambiaba una cosa, el otro cambiaba para decir lo mismo, y actualmente, el año pasado, pues estrenamos la LONCE. ¿Cuál es su opinión y experiencias acerca de esta ley? Bueno, pues mi experiencia la he podido vivir cercana, puesto que el año pasado como tutora me correspondió el curso quinto. El año pasado la actual ley de educación, la LONCE, entró en vigor para primero, tercero y quinto. He de decir que los alumnos que yo recibía venían de cuarto de la anterior ley. Perdonadme que no la recuerdo, LOE, de la anterior ley, LOE. Entonces, la LONCE establecía para quinto unos niveles que correspondían a sexto de LOE, puesto que el curso anterior había estado dando sexto y conocía perfectamente qué contenidos había trabajado. Pues me encontré con unos alumnos de quinto, pero trabajando unos niveles educativos correspondientes a sexto de primaria. Imaginaos los pobres chicos, qué desfase y qué salto curricular y qué esfuerzo supuso enfrentarse a un salto enorme, enorme. Y luego nos encontramos con que los padres estaban súper disgustados, quisieron manifestarse, llevaron sus quejas al consejo escolar, diciendo que por qué se les exigía esos niveles a los chicos. Claro, a nosotros los profesionales no nos queda otra que aplicar las leyes que hay y los decretos que establecen y desarrollan esas leyes. La justificación era ante las familias que, aunque no estemos de acuerdo con la ley, nosotros como funcionarios tenemos que aplicarlas y tenemos que exigir lo que marca la ley, los estándares de aprendizaje que marca la ley. Vale, y ahora cambiando así un poquito el tema, ¿qué opinas del uso de los recursos TIC en las aulas? Bueno, pues también, como me encuentro trabajando en los niveles superiores, mi aula, por ejemplo, está dotada con una pizarra digital y tenemos algunos ordenadores portátiles para los chicos. He de decir que hubo unos años de bonanza en los que se dotó precisamente de las pizarras digitales, pero que después no ha habido
partidas presupuestarias para mantener esos recursos, porque no se trata de dotar de recursos, sino también de mantenerlos. De tenerlo actualizado. Es mantenerlos, correcto, y tenerlos actualizados y mantenerlos si hay una avería, pagar esa avería, reparaciones, sustitución de equipos viejos por equipos nuevos. Y eso, lamentablemente, no hay. No sirve de nada que un año de bonanza se dote a los centros, pero que después no se mantengan partidas especiales para mantener esos recursos y renovarlos. En mi caso, bueno, pues yo me encontré una clase con 22 ordenadores netbook para los alumnos, 22, que no estaban ni actualizados, ni tenían antivirus, con deficiencias en lo que es conexiones a internet, porque Altia funciona fatal, o sea, la conexión pagada por la Junta es muy pobre, no puede trabajar todos los chicos a la vez conectados. Esos sistemas hay que actualizarlos porque se quedan desfasados, porque el sistema operativo que tienen no se vaya renovando, etcétera, etcétera. Este año he tenido la suerte que después de solicitar insistentemente a la administración que nos dotara de recursos, por casualidad nos han mandado una partida especial de ordenadores para los chicos. Pero que conste que los ordenadores que han mandado vienen con un sistema operativo nuevo, que es Windows 10, pero vienen sin Microsoft Office, que normalmente los programas que luego se suelen utilizar para presentar trabajos pues son el Word, el PowerPoint, pues vienen sin esa dotación. Con lo cual, a mí me está correspondiendo buscarme la vida para instalarle a esos ordenadores Microsoft Office, instalarles un antivirus que tampoco lo tienen, actualizarlos, etcétera, etcétera. Que por cierto, hoy ya por fin he terminado y voy a ponerme a trabajar con los ordenadores justo cuando se acaba el curso. ¿Y tú o sea, las usas, los recursos TIC los usas en tu aula, por lo que he podido ver? Sí. ¿Qué actividades normalmente haces? ¿Qué uso haces de ellas? Bueno, primero, siempre que vayas a trabajar con los recursos TIC, que están muy bien, debes tener en cuenta lo que he dicho antes, que las conexiones a internet no funcionan como uno quiere y que el sistema, como no se mantiene, es decir, no hay partidas especiales para mantenerse, hay averías, hay que buscarnos un poco la vida a los maestros. Entonces muchas veces tienes una clase preparada y te encuentras con que la pizarra digital se bloquea o con que se ha caído la red de internet y no funciona. Así que siempre hay que tener el plan B, el plan alternativo. A partir de ahí, bueno, pues en mi colegio tenemos, en quinto y sexto llevamos una editorial que se llama Santillana y trabajamos con un programa que se llama, bueno, trabajamos, todos los profes no, pero yo en mi caso sí, con Aula Virtual Santillana. Entonces trabajamos Aula Virtual Santillana, que es, los libros aparecen también en la pantalla, en la pantalla digital, en la pizarra digital, puedes interactuar, el libro del alumno, luego recursos también, pues con vídeos y demás. También el proyector, las imágenes, lo utilizo de muchas maneras, pero nunca sustituyendo la pizarra de tiza, porque la pizarra de tiza nunca falla. Quiero decir que la pizarra digital está muy bien, pero no deja de ser un recurso tecnológico que tiene sus fallos y que depende de que funcione la red, de que no se bloquee el sistema, mientras que la pizarra de tiza está ahí y la tiza nunca falla. Entonces yo no voy a prescindir nunca de la pizarra de tiza, siempre la voy a dejar ahí porque el plan B siempre hay que tenerlo. Porque en muchas ocasiones te encuentras con que has preparado una clase, has preparado a lo mejor un vídeo de ciencias naturales, lo tienes todo preparado para visualizarlo y se cae la red y te quedas que no lo puedes ver. O directamente que el ordenador se está actualizando y no puedes poner, o que directamente el cañón, la lámpara se va, que la lámpara cuesta un montón, la lámpara del cañón, en fin, es que son muchos los problemas y dificultades. Cuando va todo bien y funciona bien, perfecto, pero hay muchas veces, y son muchas, que falla el sistema. Entonces, están muy bien como apoyo, pero no para sustituir una cosa por la otra. Y por supuesto, los profesores tenemos que tener buena formación en cuanto a las TIC y saber trabajar y también enseñarle a los chicos. Claro, por ejemplo, eso que me acabas de comentar, yo veo que hay muchos profesionales
que no las desarrollan porque como que les tienen miedo, no las ven útiles o... Es cierto, no tanto por la utilidad sino por el miedo. Por el miedo, porque todo el mundo no se atreve. Yo, por ejemplo, pues a ver, sé por cursos que he hecho, pero más por iniciativa propia de que he tenido yo la inquietud de aprender. No porque haya tenido realmente una formación específica para eso, porque luego tampoco la hay, ¿eh? Se plantean muchos cursos desde la plataforma digital para formación de los profesores, pero luego tampoco son cursos que realmente sean prácticos o a los que podamos acceder por tiempo todos los profesionales. Entonces es cierto que hay muchos profesores que no se encuentran con la capacitación ni tampoco son capaces de decir, venga, voy a intentarlo, si fallo, fallo, pero si sale algo, sale algo. Y yo soy de las que me arriesgo, me tiro al toro. Si fallo, pues ya lo sacaré por otro lado. Yo insisto, hay muchos profesionales que manejan genial las TIC. Yo estoy ahí a medio camino, no soy genial ni tampoco le tengo miedo, ahí a medio camino. ¿Y crees que en plan de cuando un profesor se prepara una clase, se tarda más tiempo en preparar una clase con recursos TIC o en plan con el método tradicional es más cómodo a la hora de usarlo a la práctica? Vuelvo a decir quitando todo lo de los fallos y claro, todo eso. pero sí que no lo puedo quitar porque me he encontrado con la situación de tener organizado una clase utilizando los recursos TIC y luego tener que improvisar, es decir, sustituirlo por la clase B. Entonces, como sé la realidad y me he encontrado con ella, no puedo evitar hablar de los fallos de las nuevas tecnologías. Es que no puedo evitarlo porque me he encontrado con ello, puesto que trabajo con ellas. Como sustituir una cosa por otra, no, apoyarse mutuamente, ambas. Es decir, la tecnología está en la sociedad actual y hay que saber manejarla y hay que incluirla en las escuelas. Pero tampoco supeditarlo todo a las nuevas tecnologías. Supeditarlo absolutamente todas las nuevas tecnologías, yo no soy partidaria. ¿Que se complementen? Por supuesto que sí. Que se conozcan, que se utilicen, que los niños sean capaces, pues eso, de utilizar programas concretos, de hacer presentaciones, de hacer exposiciones utilizando programas informáticos, que sepan trabajar con las imágenes, todo eso es fundamental y se puede aprender perfectamente en la escuela. Y de hecho, en mi clase se hace, con mis alumnos se hace, pero no puedo sustituir una cosa por la otra. Es decir, importante las dos y utilizar las dos. Y en cuanto a tiempo, las nuevas tecnologías, si las manejas con facilidad no te lleva tanto tiempo. Lo único que te puedas encontrar pues con eso, fallos de las máquinas, de los aparatos y de las redes. ¿Y me podrías dar algún ejemplo de una actividad concreta con el desarrollo de las TIC, en plan de que haya...? Sí, por ejemplo, a ver, la última que hicieron los niños, aprovechando las sesiones de plástica, pues trabajamos el PowerPoint. Les inicié a la realización del PowerPoint y tuvieron que hacer por parejas, puesto que todos los equipos informáticos no funcionaban correctamente, tuvieron que hacer una presentación de un tema de ciencias naturales, de la célula, y después presentarlo ante los compañeros. Entonces era un tema que se había trabajado en ciencias naturales y trabajan, o sea, en las asignaturas de plástica y ciencias naturales, con la información de ciencias naturales, pues ellos elaboraron su carpeta de materiales, las imágenes que necesitaban. Aparte de las imágenes, algunos incluyeron pequeños vídeos que se pueden incluir en el PowerPoint y luego hicieron su presentación. Y ahí pues trabajaron simultáneamente la imagen, el programa PowerPoint de presentación y una clase de ciencias naturales. ¿Crees que es más fácil aprender y más entretenido para los niños? A los niños les encanta. De hecho, te puedo decir que hemos estado trabajando los portátiles, como te digo, más antiguos, hemos estado trabajando con ellos hasta marzo. En marzo nos llegó esta nueva partida de ordenadores nuevos con el nuevo sistema operativo, Windows 10, pero claro, hasta que los hemos preparado, te digo que he acabado hoy, porque luego los tiempos de la escuela son los tiempos, es decir, no hay tiempos especiales para dedicarte a preparar los ordenadores y actualizarlos, no hay tiempos especiales.
Es decir, los tiempos de la escuela están todos cubiertos. Primero, las 5 sesiones que pasas con el alumnado y la hora de exclusiva, pues tienes reuniones, entrevistas con padres, programación. Es decir, esos tiempos que se dedica o que he dedicado a preparar los ordenadores son tiempos que vas restando de otras cosas. ¿Y algún otro tipo de experiencias que uses con tus alumnos en el uso de las nuevas tecnologías? Pues mira, sí, por ejemplo, antes de Navidad, justo antes de Navidad, realizamos una videoconferencia con alumnos de un centro de Polonia en la que los alumnos a través de Skype, utilizando por supuesto la pantalla, el cañón y los ordenadores, dialogaban, conversaban, como estoy diciéndote, con alumnos de su misma edad de un centro de Polonia. La lengua utilizada era el inglés y la verdad a los chicos les gustó mucho la experiencia. Fue muy bonita. Y realizaremos nuevas videoconferencias. No es la primera vez, ya hemos tenido videoconferencias con colegios de Italia, colegios de Turquía, en fin, también de... a ver si lo recuerdo. Me he quedado ahora mismo... ¿De qué? Estonia. También, con alumnos de Estonia, sí. Vale, ¿y en tu centro hacéis otro tipo de programas en plan que desarrolléis más fuera, por así decirlo, de lo común? Bueno, pues sí, llevamos ya varios años trabajando en programas europeos. Hemos desarrollado 2 programas denominados Comenius, con diferentes países de la Unión Europea, es decir, con colegios pertenecientes a otros países, y ahora estamos en otro proyecto europeo que se llama Erasmus Plus, en el que participamos 6 centros de 6 países diferentes, y entre ellos pues hay un centro de Irlanda, otro de Finlandia, que es el coordinador, otro de Italia, otro de Turquía, Polonia y nosotros. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque hay una aportación mutua de experiencias importantes. Bueno, otro programa en el que participamos es el consumo de fruta en la escuela. Ya llevamos varios años, con 4 años, que estamos participando en el programa, y durante unos cuantos meses, en este caso abril y mayo, pues se reparte fruta en la escuela a la hora de recreo, 2 días a la semana. Y la verdad que es un programa muy bien acogido por las familias y por los niños, y conseguimos que se vayan desarrollando hábitos saludables y luchar también un poco contra la obesidad. Vale, pues muchas gracias, esto ha sido todo. Entrevista a una maestra de educación infantil. Bueno, quiero que me hables sobre el sistema de educación actual. Las etapas educativas en las que está desarrollado el sistema. Por ejemplo. Vamos a ver, las etapas educativas. Yo ahora mismo estoy trabajando en la etapa que va de 3 a 6 años, aunque en realidad la ley la recoge de 0 a 6, solamente en los coles está en la etapa de 3 a 6 años. Luego tenemos la etapa primaria de los 6 a los 12 años, y a partir de los 12 años en la etapa secundaria, que es desde los 12 a los 16 años, que es la educación secundaria obligatoria. Nuestro sistema educativo actual, pues la verdad, me parece, está bien planteado si realmente hubiese todos los medios que debería de haber para que se desarrollase bien, ya que para mí es muy importante la etapa de 0 a 3 años y realmente no está ahora mismo atendida conforme debería atenderse, ya que la mayoría de los centros que hacen esta labor de 0 a 3 años pues son centros privados, y para mí yo creo que es importante esta etapa y debería de invertirse más en ella. ¿Y cómo crees que ha ido cambiando, evolucionando la educación a lo largo de los años con las diferentes leyes? A ver, pues la verdad, tantos cambios de leyes a lo largo de tan poquito espacio de tiempo no han dado tiempo a desarrollar una ley, cuando de pronto hay otra ley y a los poquitos años hay otra ley.
esto hace, la verdad, que los maestros, que somos los que estamos día a día trabajando en las aulas, haya un momento que te descoloquen totalmente, porque cuando vienen unos y te cambian unos objetivos, unos contenidos, bien otros te los vuelven a cambiar, y la verdad es una gran pérdida de tiempo tener que andar cambiando programaciones, cambiándolo todo, y lo que sería necesario y lo que se está pidiendo ya es un pacto de Estado por la educación, es decir, que hubiese una ley de educación consensuada por todos los especialistas y por todos los partidos políticos, y que eso no se tocará, porque ya está bien de tanto cambio. ¿Crees que en la nueva ley, en la LOMCE, se incluye el recurso de los servicios TIC en las aulas? Sí, ya estaba también recogida en la anterior ley, en la LOE, en todas las leyes que ha habido últimamente, sí que está recogido las TIC. ¿Pero realmente se llega a desarrollar en las aulas? Sí, yo por ejemplo en mi aula de educación infantil tengo una PDI, pizarra digital interactiva, y todos los días lo que son las actividades que hacemos en asamblea se hacen en la PDI. Además, mi forma de trabajar con los niños es con la pizarra digital. Hacemos los ejemplos de las actividades que vamos a hacer, las hacemos en la pizarra digital, ellos también lo utilizan como un medio más de juego. Sí que se trabaja, pero la verdad, la gran dificultad que yo veo ahora mismo en los medios de audiovisuales y las TIC, que están muy bien, pero suponen también una gran inversión en los centros educativos, y generalmente esto se consigue pues a través de consensuar aunque esto no está bien, consensuar con las editoriales, que son las que nos las están proporcionando en la etapa de educación infantil principalmente. Y también lo que se necesita son recursos personales para cuando hay un problema, y en estos medios pues vamos a ver, quiero decir que cuando se te estropea la pizarra digital haya un técnico que vaya y te la arregle, y la verdad hay veces que nos dotan de recursos, pero no nos dotan de recursos personales para cuando tienes incidencias pues te las arregle. La actualización también de los equipos informáticos. Hace unos años con la LOSE se creó las aulas TIC, las aulas Altia en los centros educativos, que estaban muy bien, la verdad, pero como los recursos informáticos hay que ir continuamente renovándolos, estas aulas están totalmente obsoletas en los centros educativos, porque los ordenadores son los de aquella época, no sé si fue en el 2002 o por ahí cuando las pusieron, y no se han renovado los ordenadores ni las aulas, y todo conlleva que los recursos audiovisuales o informáticos están muy bien, pero se necesita muchísimo dinero, y actualmente es una gran inversión, y los centros educativos no pueden hacerla ellos por sí mismos, y la administración, pues tal conforme estamos ahora mismo, tampoco. Entonces no las vemos y no las deseamos los que queremos trabajar con estos medios para poder salir adelante y hacerlo. La mayoría de los profesores y los maestros, pues por supuesto que estamos encantados de estos recursos informáticos, que los niños, la verdad, pues normal, ellos están en su día a día con las tablets, los teléfonos móviles, todos estos recursos, y es muy bueno trabajar con ellos y enseñar con ellos, pero aparte también de que tenemos que formarnos los profesionales que trabajamos en la educación, también estos medios no se disponen de ellos. ¿Y me podrías dar un ejemplo concreto de las actividades que realizáis en plan de con la pizarra digital, como me has dicho que
todos los días la soléis usar en la asamblea. Sí, vamos a ver, la asamblea es una rutina más que se hace en educación infantil, donde se nombra a uno de los niños cada día el responsable y él es el encargado de pasar lista, de poner la fecha, de mirar el tiempo que hace, la estación del año. Pues todas estas actividades las hacemos en la pizarra digital. Yo ya las tengo hechas, ese formato, y él con su mano, pues si estamos pasando lista, tengo un cartelito donde pone una casita para los que no han venido al cole y un cole para los que ya estamos. Entonces él va poniendo los niños que han venido en el cole, los arrastra hasta el cole, los que se han quedado en casa, los arrastra hasta casa. Él escribe también su nombre en la pizarra digital, contamos las letras que tiene su nombre, damos las palmadas para discriminar las sílabas y así hacemos un montón de actividades, lo que son las actividades que se hacen generalmente en el aula, en una asamblea de educación infantil, se hacen en la pizarra digital. Y por ejemplo, para preparar las clases, ¿piensas que conlleva más tiempo prepararlas usando recursos TICE o era más cómodo hacerla por el método rudimentario de...? No, vamos a ver, conlleva que tú cuando quieres hacer una actividad en la pizarra digital, hombre, tienes que diseñarla y hacerla, pero una vez que tú manejas el programa de la pizarra digital, pues es igual que cuando programabas de forma manual y vamos, que conlleva el mismo tiempo en hacerlo. Por ejemplo, o sea, yo sé de muchos profesores o maestros que sin embargo no emplean el uso de estos recursos en sus aulas porque creen que les va a llevar mucho tiempo, creen que no tienen como que no se van a saber desenvolver con ellas y esto hace de que muchas veces no lleguen los recursos TICE a las aulas. Vamos a ver, son dos cosas. Por un lado está la formación y el miedo a utilizar estos recursos, porque hay que formarse, tienes que tener unos conocimientos básicos, y luego está el miedo a manejarlos, porque hay mucha gente que no le gusta, le da miedo. Entonces, pues si a ti te gusta, manejas y experimentas. Aparte de formarte, pues tú el día a día lo vas haciendo y cada vez tienes más habilidad en manejarlos. Lo que te he dicho antes, estos recursos están muy bien, pero es muy difícil encontrarlos porque no hay dinero para esta inversión y la verdad, si tú adquieres estos medios, luego también tienes que ir actualizándolos, porque si no se quedan obsoletos, porque hay muchos programas que si tú tenías el Windows Vista o el Windows XP, hay muchos CDs ya de programas nuevos que no te sirven ese sistema operativo, entonces tú tienes que ir renovando los materiales y aparte también pues formándote. Vale, ahora cambiando así un poquito de tema en la conversación, por ejemplo, ¿qué hace que el sistema educativo español fracase según los informes PISA y demás? Y sin embargo, por ejemplo, el sistema educativo de Finlandia sea uno de los más controvertidos y en los que más creen sus alumnos que aprenden. Vamos a ver, yo tampoco estoy de acuerdo con los informes PISA y todo esto que sale. Yo creo que el sistema educativo hay muy buenos profesionales trabajando y creo que tampoco la realidad es todo lo que nos dan a entender los medios de comunicación y estos informes que salen ahora últimamente. La diferencia que veo yo es que, por ejemplo, en Finlandia las aulas a lo mejor tienen 15 alumnos como máximo y dos profesionales trabajando allí. Aquí las aulas están masificadas y estamos una persona nada más atendiendo a mucho alumnado. No es lo mismo trabajar con 15 alumnos que con 30, no es lo mismo. Y no es lo mismo trabajar con 15 alumnos, 2 personas, que con 30 alumnos, una sola persona, donde tienes los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, donde tú te tienes que adaptar a cada uno de ellos, tanto a los que necesitan actividades de ampliación como a los que necesitan actividades de refuerzo.
tienes alumnos con diferentes capacidades, donde tienes que prepararles materiales o bien de adaptación al currículo o de acceso al currículo. Son un montón de dificultades que tienes en el aula a la hora de trabajar, que una persona sola hay veces que no das abasto en preparar materiales para todo el alumnado que tienes y poder trabajar con ellos, porque una persona nada más no da abasto. Antes te reducían, por cada alumno que tenía de necesidades educativas especiales, te reducían dos plazas, es decir, si la ratio está en 30 alumnos, tú tenías un alumno de necesidades y como mucho podías tener 28. Tenías 2 alumnos de necesidades, como máximo podías tener 26. ¿Vale? Pues ahora, aunque tengas 2 alumnos de necesidades educativas especiales, solo te reduce una plaza. Es decir, que puedes estar con 29 alumnos perfectamente, con 2 alumnos de necesidades educativas especiales, más luego toda la diversidad del alumnado con sus diferentes ritmos de aprendizaje, y estar tú sola en el aula para trabajar con todos. Es que te desbordas. Es que te desbordas. El día a día en las aulas es un ritmo frenético de no parar y no das abasto, no das abasto. Cada vez hay menos recursos personales, porque por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha, educación infantil, hace unos años teníamos una persona más, un profesor más de apoyo en la etapa de educación infantil, donde cuando pasaba a tu aula, pues estos alumnos, podía trabajar este profesor con estos alumnos que necesitaban más apoyo, necesitaban una persona de trabajar con ellos. Hubo estos años, con la crisis y demás, quitaron esa persona de apoyo. Ahora la está volviendo, pero a tiempo parcial. Y la verdad, cada vez más alumnos, porque yo cuando empecé a trabajar, la ratio en educación infantil de 3 años eran 20 alumnos por aula, y ahora estamos en 25 alumnos por aula en educación infantil de 3 años. En 4 y 5 hasta 30 alumnos por aula. Es una barbaridad, una barbaridad. Y bueno, y sí, que dicen que Finlandia, que es muy bonito, pero claro, las diferencias son abismales. Y si queremos tener unos buenos niveles educativos, hay que invertir en educación. Hay que invertir en educación y no cambiar leyes cada 5 años o cada 4 años, sino tomarlo en serio y trabajar por la educación. Una ley, no cambiarla, y esa ley creada por los especialistas que estamos trabajando, no por gente que no trabaja en el día a día del aula, porque realmente los que sabemos las necesidades que hay somos nosotros, los que estamos dentro. Bueno, pues volviendo a cambiar otra vez un poquito de tema, últimamente los alumnos de magisterio de primaria o de infantil igualmente, tenemos la sensación como que no estamos teniendo una enseñanza correcta, como que nosotros tenemos la necesidad, o creemos que tenemos esa necesidad de que nuestros profesores nos enseñen a enseñar, y sin embargo nos sentimos como que no estamos aprendiendo realmente nada de cada una de las asignaturas y de nuestra estancia en la universidad. Nada no, pero sin embargo muy poco para lo mucho el ansia de aprender o de saber que tenemos. ¿Qué opinas de cómo fue tu educación y cuando estuviste en tu paso por la universidad? Por la escuela de magisterio. Vamos a ver, mi paso por la escuela de magisterio, adquieres unos contenidos que son básicos de psicología, pedagogía, que son necesarios porque tenemos que tenerlos. Hasta ahí de acuerdo, porque tienes que tenerlo, o sea, no saber quién es Piaget y vamos, estamos perdidos. Sí que por ahí hay que pasar ese paso, pero sí que la carrera por lo menos cuando yo estudié mis planes de estudio, falta más prácticas en la escuela real, en el día a día, porque cuando yo realmente, el poco tiempo que hice las prácticas, que fueron 3 meses, mis planes de estudios eran en el tercer año, 3 meses,
bueno, 3-4 meses, el primer trimestre eran las prácticas. Y esa experiencia sí que a mí me ha servido para cuando la primera vez que yo empecé a trabajar, me sirvió realmente esa experiencia que yo tuve en el cole real, porque lo que yo había estudiado en la carrera, la verdad, pues me sirvió de poco. Y luego, claro, el día a día, la experiencia del día a día, pues vas aprendiendo un día y otro día. De verdad que la carrera de magisterio deberían de poner más prácticas, pero desde el primer año. Desde el primer año de carrera, prácticas en la escuela, yo qué sé, en los centros, hacer algún concierto para que a los alumnos de magisterio, desde el primer año de magisterio, hicieran prácticas en el cole. De forma que cuando tuvieran el graduado de magisterio, fueran alumnos que ya hubiesen tenido muchas experiencias en el aula. Claro, perdona que te corte. Es que, por ejemplo, nosotros el año pasado reivindicamos de que por qué no había prácticas desde primero. Nos dijeron que era por falta de recursos, porque no estaban de acuerdo los unos con los otros, tal. Y entonces, lo que yo me pregunto, si realmente, como tú dices, tenéis un ratio muy amplio en las clases y no os vendría mal que os echaran una mano, ¿por qué a nosotros no nos dejan de tener esa práctica? Pues eso yo la verdad no lo controlo, porque a nosotros siempre nos proponen en los centros educativos, siempre se lleva al claustro, qué personas quieren tener alumnos de prácticas, ¿vale? Para que sea voluntario, porque no todo el mundo quiere tener una persona que es ajena en su aula, porque se sienten incómodos. Pero sí que yo sé que hay mucha gente que estaría encantada de tener a gente de prácticas en su aula, yo sería una de ellas. Y yo no sé de quién depende eso, si debe de ser un concierto entre la universidad y la administración de los centros educativos, no lo sé de quién depende, porque sí que a los alumnos de magisterio les iba a venir fenomenal estar trabajando el día a día, y a la gente que está en el aula pues también se enriquecería con pues las nuevas ideas de la gente que está en la universidad, porque llega un momento también cuando llevas muchos años en la clase, pues te viene muy bien gente que viene con nuevas ideas, gente que viene a aprender y gente que te pregunta, y para mí es enriquecedor la experiencia, tanto para los alumnos de magisterio como la persona que ya lleva mucho tiempo en el aula, pero no sé de quién depende. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.